En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la cuarta semana contemplando al Cristo resucitado, cuyo oficio es consolar. Nos dice San Ignacio de Loyola, hemos contemplado las apariciones del resucitado. Hubo muchas más, como ya os decía, según hemos visto en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, pero nos hemos centrado en las que aparecen, obviamente, en los Evangelios. Perdón. Si alguno lo sabe a poco, puede contemplar Marcos 16, también la aparición del Señor en el Evangelio según San Marcos, que es un poquito diferente, si alguno se ha quedado con ganas de más contemplaciones del resucitado. Hoy os propongo dos contemplaciones para hacer en 2 días distintos también: la contemplación de la ascensión del Señor y, por otra parte, la contemplación de Pentecostés. La contemplación de Pentecostés. Lucas es el autor que nos habla de ambas cosas. De la ascensión nos la cuenta en 2 ocasiones. Una es al final del Evangelio, según San Lucas, y otra es al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, que también son obra del apóstol San Lucas, que divide su obra en 2 volúmenes. Volumen 1, Evangelio según San Lucas, la historia de Jesús. Volumen 2, Hechos de los Apóstoles, la historia de la Iglesia. En Lucas 24... en el versículo 45 se nos cuenta que el Señor resucitado les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. En el versículo 49 les promete el Espíritu Santo: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. El Señor, por tanto, les invita a los discípulos, estoy trayendo la historia, a los discípulos a quedarse en Jerusalén. Y los sacó hacia afuera hasta cerca de Betania. Y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Aquí tenemos el primer relato de la ascensión. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Así nos cuenta de un modo muy sucinto, muy sencillo, Lucas 24, desde el versículo 45 hasta el final, la aparición de Cristo resucitado, la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Cristo. El mismo Lucas va a desarrollarlo más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 3 y siguientes, están las últimas instrucciones y la ascensión. Oración preparatoria. Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenados en servicio y alabanza de tu divina majestad. Primer preámbulo, traer la historia. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Tercer preámbulo, demandar lo que quiero. Y luego, primer punto, ver las personas. Segundo punto, oír lo que dicen. Tercero, mirar lo que hacen, aplicar los sentidos. Y por último, un diálogo o coloquio. Vale. Traer la historia. ¿Cuál es la historia? Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Apareciéndoseles durante 40 días, ya hemos visto algunas apariciones, y hablándoles del reino de Dios. Habló con ellos, pues, muchas ocasiones. Una vez, la última vez, que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. La historia es que en esta última comida el Señor habla con los discípulos, les promete el Espíritu Santo. Los discípulos, que no se han enterado mucho, le dicen: es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Y les dice el Señor: vosotros dejaros de monsergas y esperad al Espíritu Santo, porque lo que os corresponde es ser mis testigos.
No os corresponde saber cuándo se va a instaurar el reino, sino ser mis testigos, que es una palabra para cada uno de nosotros, ¿no? No nos toca el entender cuándo sucederán las cosas de Dios, sino el creer que sucederán y, entre tanto, ser testigos. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Por tanto, podemos aquí contemplar el misterio de la ascensión del Señor, cogiendo este texto bíblico. Podemos coger como introducción Lucas 24, los últimos versículos, y después Hechos 1, a partir del versículo 3, cuando se nos habla de las últimas instrucciones y de la ascensión. Y hacer esta meditación, esta contemplación, con los mismos pasos que hemos hecho otras contemplaciones, sabiendo que la finalidad no es sacar conclusiones ni grandes razonamientos, sino contemplar y dejarme transformar por lo que contemplo. Oración preparatoria. El primer preámbulo, traer la historia. Lo acabamos de ver, lo leemos despacio. El segundo, composición viendo el lugar. Puedo imaginarme el lugar desde el que Cristo ascendió, que es un montecito que está a la salida de Jerusalén, donde estaría sentado el Señor comiendo con los discípulos. Pues imaginémonos comiendo pescado, comiendo pan, lo que sea, ¿no? Composición viendo el lugar. El tercero, demandar lo que quiero, que será alegría y gozo, con Cristo glorioso y resucitado. Alegría y gozo de Cristo que se va para darnos el Espíritu Santo. Y después los puntos. Primer punto, ver las personas con el texto evangélico, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, contemplar cómo el Señor va ascendiendo al cielo, cómo sube, bendiciendo a los discípulos, a nosotros, y se va a la derecha del Padre de un modo invisible, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos, como le dicen los ángeles a los apóstoles, ¿verdad? Ese mismo Jesús que habéis visto marcharse volverá, como lo habéis visto irse. ¿Cuándo? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las horas que el Padre ha establecido en su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, aplicar los sentidos y reflejarme para sacar algún provecho, y terminar con un coloquio, con un diálogo, pues que puede ser un diálogo con Jesús, o un diálogo con el Espíritu Santo que va a venir, o un diálogo con los apóstoles. Hasta dar así, por tanto, la contemplación de la ascensión del Señor contenida en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Perdón. Está sentado a la derecha del Padre. Cayendo mucho en esto, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las horas, sino creer en la resurrección. Os toca ser testigos con la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha prometido, y el mismo Cristo que ha ascendido al cielo volverá. ¿Vale? Un día, por tanto, dedicado a contemplar la ascensión del Señor. Y otro día os invito a contemplar el misterio de Pentecostés, que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2:1 y siguientes. Versículos 2 del 1 al 11 es Pentecostés, y de 12 en adelante es el discurso de Pedro. Si alguno quiere contemplar el día de Pentecostés, también el discurso de Pedro, lo puede hacer. Yo os invito a contemplar básicamente el misterio de Pentecostés, el descenso, el advenimiento del Espíritu Santo. Primero, oración preparatoria. Perdonad. Ya sabéis cuál es la oración preparatoria, ¿verdad? Segundo, traer la historia, que es aquí que los 12 estaban reunidos en el piso superior, en el mismo lugar donde había sido el cenáculo, en el mismo lugar donde estaba María, en el mismo lugar donde se había aparecido a los 12, ahí estaban reunidos todos, y como el día de Pentecostés retembló el lugar como un terremoto, se oyó un viento recio y bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y entró sobre cada uno de ellos, que comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces, al ver el estruendo, los de Jerusalén se acercan allí a la casa y dicen: ¿qué es esto que está sucediendo? Que cada uno les oímos hablar en nuestro propio idioma. Segundo, demandar lo que quiero, que será aquí segundo, composición viendo el lugar, pues imaginarme el piso, imaginarme cómo está, imaginarme las calles adyacentes que se llenan de gente, ¿no? Si habéis estado en el cenáculo, pues sabéis cómo es.
El tercero, demandar lo que quiero, que será aquí gozo y alegría con Cristo resucitado, que nos envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después los 3 puntos: ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, la aplicación de sentidos. Como si presente me hallare, como si yo estuviera presente en el misterio de Pentecostés, como si yo fuera uno más, ¿no? Habitualmente Pentecostés lo imaginamos con los 12, sin embargo la tradición nos dice que había más gente, que estaban los discípulos, que había apóstoles, que estaba María, habría un grupo de personas allí, pues no sabemos cuántos, pero que recibieron la manifestación de Pentecostés. Y entonces estaban allí y reciben esa gracia. Pues entonces, ver las personas, oír lo que dicen, oír lo que dicen los que están allí en Jerusalén, que se quedan admirados, oír el discurso de Pedro, si lo queremos también contemplar, mirar lo que hacen, mirar cómo se estremece la casa, cómo llega el viento, cómo bajan las lenguas de fuego, cómo se llenan del Espíritu Santo, cómo se ponen a hablar en lenguas y a profetizar, ¿no? Y dejar que eso me transfigure, ¿no? Porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, es decir, hemos recibido el don del Espíritu. Ese Espíritu Santo, el mismo que descendió en Pentecostés, habita en ti y habita en mí por el bautismo y por la confirmación. Y por lo tanto, el mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos está en ti. Ese mismo Espíritu que bajó de un modo estruendoso y visible el día de Pentecostés, ha bajado sobre ti de un modo invisible y espiritual por el bautismo y por la confirmación, pero es el mismo Espíritu, ¿no? Y por tanto, la contemplación de Pentecostés quiero que nos ayude a comprender que el Espíritu Santo vive en nosotros, habita en nosotros, está con nosotros y no se va a marchar jamás. ¿Y a qué nos impulsa? A evangelizar, lo que decía Hechos 1, que contemplábamos, que os invito a contemplar. Recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos. El Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos invita a testificar, a ser testigos, a dar testimonio de Cristo resucitado. Y terminar la escena de Pentecostés con un diálogo con el Espíritu Santo, preferiblemente. Por tanto, 2 contemplaciones os invito, una para cada día: la ascensión del Señor, final de Lucas y Hechos 1, y otra contemplación, la de Pentecostés en Hechos, en el capítulo 2, si no me equivoco, sí, en Hechos 2. Y ahí tenemos la aparición, la manifestación del Espíritu en Pentecostés. Dedicar por lo menos un día a cada uno. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Yo os invitaría a que hicierais más contemplaciones, dejándonos llenar por el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo, contemplando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es muy importante, es el alma de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que hace todo en la vida de los creyentes. En virtud del Espíritu Santo suceden los sacramentos, en virtud del Espíritu Santo vive la Iglesia, en virtud del Espíritu Santo somos templo de Dios, en virtud del Espíritu Santo podemos evangelizar, ¿no? El Espíritu Santo es, por tanto, el alma de la Iglesia, quien todo lo puede hacer en la vida de la Iglesia. Y en ese sentido, me gustaría mucho que pudierais dedicar más días a contemplar la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. Si queréis dedicar solamente 2 días, uno a la ascensión y otro a Pentecostés, fenomenal. Si queréis dedicar un día más a la contemplación del Espíritu Santo, os invitaría a contemplar las promesas del Espíritu que se encuentran en Juan a partir del capítulo 14. Allí, en el discurso de despedida, que ya hemos meditado, hay varios anuncios de la venida del Espíritu Santo. Dice así, por ejemplo, perdonad, Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Podemos contemplar y meditar esas palabras del Señor. En Juan 15, un poquito después, en el versículo 26, cuando venga el Paráclito, Juan 15, 26, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Juan 16, versículo 7. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy,
no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Juan 16, 12. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Por lo tanto, os invitaría a hacer 3 contemplaciones. La primera de la ascensión, final de Lucas y Hechos 1, la segunda de Pentecostés, Hechos 2, y la tercera del Espíritu Santo, con estos textos que se encuentran en Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, que son las promesas del Paráclito y del Espíritu Santo, siguiendo los puntos de San Ignacio: oración preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, gozo con Cristo glorioso, y luego los 3 puntos: ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, reflejar en mí para sacar algún provecho, y después terminar con un coloquio con Jesús o con el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.